Buenas para todos mis compañeros, mi nombre es Alfred Cañizares Carvajal. El día de hoy les vengo a hablar sobre el artículo 372 del Código General del Proceso. Este código habla sobre la audiencia inicial. Una vez instalada la audiencia por parte del juez, las partes y sus apoderados realizan la presentación, dando a conocer sus generales de ley. Ya cuando las partes y los apoderados dan todos sus generales de ley, se abre la audiencia inicial con la etapa de conciliación. Bueno, en esta etapa es donde el juez procede a apagar tanto los micrófonos como las cámaras para que las partes, si tienen ánimo de conciliar, procedan con sus fórmulas de arreglo. En esta etapa es importante, si el juez considera presentar la fórmula de arreglo o sin que esto ocasione prejuzgamiento. Si las partes logran conciliar sus diferencias jurídicas, inmediatamente termina el proceso. Percibir las diferencias jurídicas se culmina con la etapa de conciliación. Inmediatamente se pasará a la etapa de fijación del litigio. Una vez fijada el litigio, se le da inicio a la etapa de saneamiento del proceso. Es acá donde el juez debe ejercer el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo. Es sanear los vacíos que puedan acarrear nulidades u otras en la irregularidad dentro del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar con posterioridad a las etapas siguientes. Entonces, el juez dará la palabra a las partes para que manifiesten que avisoran alguna irregularidad que puedan interrumpir la normal legalidad del desarrollo de este proceso. Si las partes no avisoran ninguna irregularidad, se cumple con la etapa de saneamiento. En esta etapa, si el juez lo requiere, él puede verificar la integración del litis consorcio. La etapa del saneamiento del proceso se procederá con la práctica de interrogatorio, aparte el cual deberá practicarse de manera obligatoria y oficiosa por parte del juez, de manera exhaustiva sobre el objeto del proceso. Asimismo, y si fue solicitado, cada abogado tendrá la oportunidad de interrogar a su contraparte como a su cliente sobre el objeto del proceso, buscando con esto darle claridad al juez del objeto del mismo. Si el juez considera necesario, podrá ordenar careo entre las partes, finalizando el interrogatorio. Aparte, el juez dará apertura a la etapa de pruebas, en donde se decretan las pruebas que se practicarán en la próxima audiencia. Posteriormente, fijada la fecha y hora para la audiencia de fijación y juzgamiento, quedando las partes notificadas en estrado, de esta manera se le da culminación a la audiencia del 372 del Código General del Proceso. Bueno, compañeros, seguido de
haberles explicado el artículo 372. Procedo a explicar el artículo 373, que habla sobre la audiencia de intrusión de juzgamiento. Llegada la hora y la fecha de la audiencia de intrusión y juzgamiento, el juez procederá a practicar el interrogatorio a las partes que no pudieron asistir a la audiencia inicial. Claro está, si justificaron su inasistencia. Recordemos que esta prueba es obligatoria. Surtido el interrogatorio aparte, y bien sea en la audiencia inicial o bien sea en esta audiencia, el juez deberá nuevamente fijar el objeto del litigio, analizando cuáles hechos están demostrados y cuáles son aquellas pruebas que él considera innecesarias en el proceso y que ya se hayan decretado. Este razonamiento surge después de haber sido practicado el interrogatorio a las partes. Fijando el litigio, nuevamente se procederá a practicar las pruebas en el siguiente orden. Primero se procederá a practicarle el interrogatorio a los peritos o al perito que haya sido citado en la audiencia. Segundo, se recibirán las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes. Y por último, se practicará la exhibición de los documentos. Asimismo, se practican las demás pruebas que se hayan decretado. Cerrado el debate probatorio, el juez le dará un tiempo de 20 minutos a los abogados. ¿Para qué? Para que presenten los alegatos de conclusión. Presentando los alegatos de conclusión, el juez deberá dictar de manera oral la sentencia. Ahora, si le es imposible dictar la sentencia de manera oral al juez, el juez deberá dejar la constancia de por qué le queda imposible y comunicarle al Consejo Superior de la Judicatura de esta situación. En este evento, el juez deberá anunciar el sentido del fallo con una breve exposición de sus fundamentos y dentro de los 10 días hábiles siguientes emitir el fallo de manera escrita. El curso de apelación dependerá si la sentencia es dictada de manera oral o si es emitida por escrito dentro de los 10 días siguientes a la audiencia. De esta manera se da por terminada la audiencia de intrusión y juzgamiento. Entonces, compañeros, ahí les he explicado el paso a paso del artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Espero que haya sido un poco claro y hayan captado mis ideas y mi explicación. Muchas gracias.